Mis queridos hijos e hijas, hoy, martes de la 16ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día, tomado de San Mateo. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra voluntad. El evangelista San Mateo nos presenta a Jesús hablando a la muchedumbre cuando llegan sus parientes. En este marco, Cristo plantea la cuestión de quiénes son sus verdaderos parientes. Declara la condición de los nuevos vínculos, de los que son engendrados de Dios y no de la carne y la sangre. La voluntad de Dios en el creyente radica en el hecho de escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Los fariseos y los maestros de la ley, que no han dado crédito al mensaje de Cristo, quedan encerrados en la búsqueda de un signo grande y no perciben que ante sus ojos está el mayor signo de Dios, Jesús. Los discípulos que realizan la voluntad de Dios se abren de forma humilde a la comunión más profunda que puede existir con Cristo, es decir, ser parte de su familia. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿qué obstáculos tengo para cumplir la voluntad de Dios? Nuestro mundo actual, marcado por la tendencia de hacer de los caprichos un estilo de vida, entra en constante confrontación con la voluntad de Dios. ¿En cuántos países se promulgan leyes que terminan no buscando el bien común, sino el bien particular? Pero también en algunos estados se ve la religión como una amenaza que hay que recoger y por consiguiente desaparecer. Ante esta panorámica, la voluntad de Dios queda reducida a una cuestión de argumentos vacíos que no tienen nada que aportar a la sociedad. ¿Cuántas personas hacen de su voluntad mal orientada una tiranía para otras personas? Hoy se invita, en el marco de la cultura consumista, a no tener voluntad, es decir, que todo lo que se presente hay que decirle sí sin tener derecho a decir no. Una sociedad débil de voluntad siempre tenderá a la lucha del poder, basado en la fuerza y no en la inteligencia. La opción cristiana nos invita a que nuestra voluntad esté marcada por la palabra de Jesús, la cual es una palabra que no solo queda en la cabeza, sino que llega al corazón
y se convierte en norma de vida, para que la presencia de Dios pueda llegar a todos los hombres de buena voluntad. Reflexionemos. ¿En qué aspecto de mi vida me falta fuerza de voluntad? ¿Tengo voluntad para decir no frente a aquello que pueda atentar contra mi dignidad? ¿Busco hacer la voluntad de Dios en todo lo que hago? Nuestra vida espiritual, cuando va orientada por la palabra de Jesús, hace que la voluntad de Dios no resulte ser una carga pesada, sino un privilegio, por el hecho de ser parte de la familia de Jesús. Un verdadero creyente sabe que cuando se escucha la palabra y se pone en práctica, su vida resplandece con un brillo que trae paz y ánimo a quien lo rodea. Nos expresa San Francisco de Asís: ninguna otra cosa hemos de hacer sino ser solícitos en seguir la voluntad de Dios y en agradarle en todas las cosas. Miremos nuestros hogares y reflexionemos. Mi familia, actualmente, ¿cómo está? Mi esposo o esposa trabaja en cumplir la voluntad de Dios. Mis padres son personas que viven la enseñanza de Jesús. ¿Cuál de mis hijos ha hecho de su voluntad mal orientada una realidad dolorosa? ¿Qué hijo se esmera por buscar la voluntad de Dios? ¿Cuál de mis hermanos ha tenido siempre una voluntad débil? ¿Qué hermano se ha consagrado a buscar la voluntad de Dios? ¿Qué familiar ha dejado que las realidades del mundo orienten su voluntad? En mi sitio de trabajo, mis compañeros se esmeran en buscar lo que Dios quiere. ¿Qué compañero no tiene control sobre su voluntad? En mi comunidad parroquial, ¿tengo buena voluntad para ayudarle a mi párroco? ¿Qué compañero de la pastoral ha tenido mala voluntad para realizar algún favor que se le ha pedido? Mis queridos hijos e hijas, nuestra misión en el mundo es poder ser parte de la familia de Jesús. No restemos fuerzas en buscar día tras día el camino de nuestra santificación. Este camino está marcado en que las palabras de Cristo que llegan a nuestros oídos podamos colocarlas en práctica. Nos expresa San Agustín: lo correcto es correcto aunque nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto incluso si todos lo hacen. Somos cristianos y una característica del cristianismo es mostrar la voluntad de Dios con el testimonio de vida, pues la propuesta de Jesús es tan familiar que el mayor temor es no hacer parte de esta familia. Finalmente, nos expresa San Agustín: pregunta a tu corazón, ve si posee la caridad. Si posee la caridad, posee la plenitud de la ley, y entonces ya habita Dios en ti. Ya te hiciste trono de Dios. Palabra del día: voluntad. Pregunta: ¿qué obstáculos tengo para cumplir la voluntad de Dios? Los invito para que hagamos oración y clamemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor Jesucristo, que has venido para salvarnos,
que has venido para que por medio de tu palabra nosotros seamos tu familia y seamos familia de Dios. Mira nuestros hogares marcados por realidades de violencia, de maltrato, de indiferencia. Permite, Señor, que cada vez que tu palabra llegue a nuestros oídos, tengamos una apertura humilde a tu mensaje. Señor, te lo pedimos. Permítenos hacer parte de tu familia y que sea tu acción guiando siempre nuestra voluntad, esa voluntad en la cual se busca la glorificación de nuestro Padre del cielo y la salvación de nuestros hermanos en la fe. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y que la voluntad de Dios radique en la escucha y práctica de la palabra de Jesús.